Una vez más quiero darle la cordial bienvenida al ingeniero Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, y hablar de este tema del cual estamos pues a la expectativa y a la espera de que sea revisado por los diputados de la Asamblea. Mientras más se haga docencia al respecto, por supuesto que es positivo. Y quiero iniciar pues diciendo que cuando hablamos precisamente de este tema, ingeniero de minería, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero hay que eh, crear esa docencia, esa conciencia y esa sensibilidad hacia los mitos y las realidades alrededor de la minería. Y parto pues para poner en contexto este tema, ese mismo inicio que hablo. ¿Qué cosas nos vienen a la cabeza? ¿Por qué hay muchos grupos que satanizan la minería, que llegan al punto de que pues se nos olvida que muchas de las cosas de las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, este reloj, entre otras, son productos de los minerales? Bienvenido, ingeniero. Un gusto Muchas tenerlo aquí. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Edna, por invitarnos a participar en este tan escuchado programa y saludamos a toda tu audiencia. Bueno, creo que la pregunta es interesante, de qué es lo que está pasando y por qué esta satanización de la minería, habida cuenta de que tienes toda la razón al respecto de lo que acabas de decir. Es decir, la minería está presente alrededor de todos nosotros y en todas las cosas que nosotros utilizamos de una u otra forma, ya sea directa o indirectamente, pero las cosas que usamos nosotros en la vida diaria o provienen de la minería o de alguna forma han sido procesadas a través de algún equipo que ha sido producido gracias a la minería. No hay de otra. Yo creo que es muy importante que ya la gente vaya haciendo conciencia de un tema, de que definitivamente no porque le presentan a alguien en un muy conocido programa de televisión, por ejemplo, o en un noticiero, lo presentan como experto de algo, no necesariamente tienen que ser el experto. Yo creo que la población, sobre todo, tiene que comenzar a ser un poquito más crítica al respecto de cómo mastica y digiere las informaciones que le llegan. Y lo digo por lo siguiente, uno ve a todos estos grupos que se oponen a la minería, y lo digo porque llevo años en esto, y siempre esgrimen las mismas, los mismos mitos y las mismas tergiversaciones y medias verdades para ir en contra de la minería. Este, por un lado. Sin embargo, por el otro lado, se declaran defensores del desarrollo sostenible. Es decir, según ellos, el desarrollo sostenible tiene que ser algo que todos debemos llevar adelante y debemos tener en cuenta para poder que la gente obtenga mejor calidad de vida. Pero ya nosotros tenemos un ejemplo aquí en Panamá muy tangible, y es el caso de Cobre Panamá, de la mina Cobre Panamá. Primero, estas personas decían que si Cobre Panamá comenzaba a operar, iba a ocurrir prácticamente un cataclismo o un apocalipsis aquí en Panamá en todas las dimensiones, es decir, en la dimensión social, en la dimensión ambiental, e incluso en la dimensión económica iba a pasar todo este apocalipsis. Esto no ha sucedido. Yo creo que es probado ya, o sea, hay miles de ejemplos que podemos sentarnos aquí toda la tarde a hablar de todos los ejemplos de cómo esta mina ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo sostenible, tanto de la región donde opera, estamos hablando de ese corredor Donoso-Penonomé, como también a nivel nacional, como se ha demostrado, como dije, hay muchos ejemplos de esto en materia social, en materia ambiental e incluso en materia económica, tanto a nivel nacional como a nivel de la región donde opera esta mina. Entonces, Inge- Ingeniero, perdone que lo interrumpa. Precisamente cuando usted habla de ese desarrollo sostenible, me encantaría que nos contara un poco de esos importantes aportes en esa franja, es decir, en cuanto al desarrollo sostenible. bueno, por ejemplo, saquemos un ejemplo que es muy importante. Una de las cosas que siempre sostienen los detractores de la minería
es de que la minería es incompatible con la agricultura y el turismo. Vamos a mirar qué ha pasado tanto con la agricultura como en el turismo en la zona donde opera la mina. Por ejemplo, el tema de la agricultura. Previo a la mina, lo que sucedía allá era que había o los agricultores de la región practicaban la llamada agricultura de subsistencia, prácticas de subsistencia totalmente. Y estas prácticas de subsistencia generaban un enorme problema de deforestación en la zona por utilizar esa metodología de roza y quema, es decir, yo deforesto para poder sembrar, tumbo todo lo que haya para poder criar mis vacas y luego le tengo que tumbar otro espacio de terreno a mis hijos porque mis hijos van a crecer y a ellos tienen que tener un espacio donde cultivar y poder subsistir, agricultura de subsistencia. Entonces, eso generó que en ese lugar que está en medio de la porción central del corredor biológico mesoamericano y es un área protegida, eso generó que en el año 1992, cuando se creó este corredor biológico mesoamericano, había 1,5 millones de hectáreas de bosque. Al año 2009, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental de la mina y se trabajó en determinar la línea base, se encontró que de ese 1,5 millones solo quedaban 250.000 hectáreas. Y se hizo una proyección que al año 2040 ya no quedarían esas 250.000, sino que a la rata de deforestación que se estaba dando principalmente por estas prácticas de agricultura o agropecuarias no sostenibles, nada más iban a quedar unas 75.000 hectáreas, un verdadero desastre ambiental. Y es algo que no solamente está sucediendo en esta zona, sino otras muchas de las llamadas áreas protegidas que realmente no son protegidas porque el Estado no tiene dinero para cuidar y hacer planes de manejo ambiental y planes de protección a la diversidad a la biodiversidad en estas áreas. ¿Qué pasa hoy con 250 agricultores de las 14 comunidades que están alrededor de la mina? Son empresarios, son pequeños empresarios. Se les capacitó en emprendimiento, se les capacitó en agricultura sostenible. Desde el 2012 le venden a la mina alrededor de 60 toneladas de insumos agropecuarios mensuales. Hoy accesan el mercado nacional, hoy le venden a todo el mercado nacional y se están preparando para exportar. ¿Cómo se están preparando? A través de implementar el tema de empacado al vacío de los productos de ellos. Y estamos hablando de todo tipo de productos agropecuarios e incluso esto llega al tema de las semillas de especies nativas. Ahora ellos se cuidan de tumbar árboles de especies nativas. ¿Por qué? Porque esos árboles le producen a ellos un rédito, es decir, ellos recogen las semillas de los árboles nativos y se los venden a la mina. ¿Por qué? Porque la mina necesita esas semillas para generar los plantones, para reforestar con especies nativas, que es el requisito fundamental para la reforestación que ellos deben hacer, tanto en la zona de influencia o en la huella del proyecto, como en otras 3 áreas protegidas más. Y también, ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo es el tema del ecoturismo. Ahorita, desde el año pasado, se han comenzado a formar 2 empresas de ecoturismo en la zona. Estas empresas ya han comenzado a operar de manera incipiente, están siendo capacitadas en ese tipo de negocio, pero ya están ofreciendo incluso viajes en kayak a través de diversos ríos y están organizando las senderos y todo ese tipo de cosas donde van a ofrecer esa oferta ecoturística que antes no se daba en ese sitio y realmente es un sitio muy bonito donde se pueden hacer muchas cosas en materia de la visita y a la observación de aves, a todo este tipo de cosas que hay en unos lugares con tan amplia biodiversidad como este. Es decir, Sí, ingeniero, usted habla de reforestación, pero precisamente uno de los grandes mitos de los cuales hablan los ambientalistas es de que la minería es la causante de la deforestación. Esto es uno de los grandes, por así decirlo, punta de lanza de los ambientalistas. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque ya que usted trae a colación la importante tarea que tiene la minería de reforestar, y pues con todo ese desarrollo sostenible de la mano,
¿Cómo, si eso fuera un mito, cuál es entonces la realidad y por qué se habla de mito y no de realidad? Pues yo creo que lo acabo de mencionar hace un rato. Esta era una zona donde había 1,5 millones de hectáreas de bosque. Cuando se hizo ese corredor biológico, unos casi 20 años después, solamente quedaban 250.000 hectáreas de estos bosques. Una rata de deforestación anual muy, muy alta. Y hoy en día eso se ha detenido. ¿Por qué? Porque del 2009 hacia acá, cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental de la mina, quedan las 250.000 hectáreas, a pesar de que la huella de la mina es de alrededor de unas 6.000 hectáreas. Es decir, o la huella final de la mina va a ser de unas 6.000 de 6.000 hectáreas. Es decir, la mina tiene el compromiso de mantener esas 250.000 hectáreas a través de todos los programas de manejo ambiental y de conservación de la biodiversidad. De forma de que es todo lo contrario a lo que se dice. Lo que está haciendo un proyecto como este es detener ese problema de deforestación y también a través de algo que es haciendo compatible con la naturaleza las prácticas de las actividades agropecuarias para evitar que estas prácticas sigan siendo esas prácticas de subsistencia que son nocivas para el ambiente porque deforestan mucho y generan mucha contaminación. Eso es lo que está sucediendo allá. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, si nosotros en realidad queremos que las áreas protegidas se protejan, que la gente tenga oportunidades y que, por ejemplo, mejore su calidad de vida, entonces, ¿por qué nos oponemos a este tipo de proyectos? Cuando lo que en realidad deberíamos plantear y poner sobre la mesa, si vamos a ser justos con nuestra misma narrativa de desarrollo sostenible, con nuestra narrativa de la protección a la gente, de las mejores oportunidades de la gente, lo que tenemos que poner a la mesa es cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible para que beneficie de la mejor manera al país, valga la redundancia. Porque en Panamá tenemos recursos minerales, tenemos metales o depósitos minerales de metales muy, muy enormes y muchos. ¿Por qué? Porque además de tener una posición geográfica bendecida, como todos decimos, también tenemos una posición geológica muy bendecida que ha hecho que se generen esta gran cantidad de yacimientos en el territorio de Panamá. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha tocado una cola, digamos así, de la cordillera o varias colas de la cordillera de los Andes. Y en las cordilleras de los Andes, allí están todos estos países de Sudamérica que tienen estos enormes yacimientos de cobre, de oro, de diversos metales. Es decir, es un fenómeno que no se da a partir del volcán Barú hacia el oeste, es decir, hacia el resto de Centroamérica. Por eso es que no se habla de yacimientos como el de Cobre Panamá, sino en Panamá, por lo menos hasta el momento. ¿Por qué? Porque ellos no cuentan con estos enormes yacimientos. Y en el caso de Costa Rica es muy fácil uno prohibir una actividad que no tiene, es decir, no tiene dónde desarrollarla. Por eso es que Costa Rica prohibió la minería. ¿Por qué? Y no totalmente, prohibió la minería a cielo abierto, pero prohíbe la minería porque no tiene estos enormes yacimientos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que habiendo este proyecto que contribuye de manera significativa al desarrollo sostenible y a mejorar la calidad de vida de la población en estas zonas, y lo que es más, a ayudar a disminuir la enorme desigualdad que existe entre las zonas del interior del país y la ciudad de Panamá? ¿Por qué? Porque, disculpe, disculpe, este teléfono se vuelve loco. Ahora, Sí. fíjese, ingeniero, es importante por eso aclarar todas esas dudas que han venido las personas escuchando alrededor de la minería.
temas como precisamente no solamente el medio ambiente, sino también que es una industria más contaminante, altamente contaminante. Ahí yo le preguntaría, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué en la minería, como con la que nosotros contamos hoy día, Cobre Panamá, no tenemos que estar, pues, por así decirlo, preocupados por ese tema de la contaminación, no solamente ambiental, sino también a la salud? ¿Cuál es la metodología que utilizan ellos para precisamente evitar o mitigar esos riesgos? Bueno, vamos a comenzar por el tema del agua, que es a través del que se tratan de infundirle mayor cantidad de temor a la gente. Por ejemplo, en el caso del tema del agua, toda el agua que se utiliza en la mina, prácticamente toda, porque el 99% del agua que se utiliza en la mina es agua de lluvia. En esa zona de la mina caen alrededor de 5.000 milímetros, es decir, 5 metros de agua anuales. O sea, es una cantidad enorme de lluviosidad o pluviosidad que se da en esa zona. El 99% del agua que se utiliza en el proceso se toma del agua lluvia, es decir, del agua lluvia que cae sobre las zonas donde está la huella del proyecto. Esa agua lluvia es la que se utiliza en el proceso, se canaliza de forma, se almacena y se utiliza en el proceso. Además de eso, esa agua, el 70% de esa agua se recicla. Alrededor del 70 al 60% de esta agua se recicla y se reutiliza siempre en el proceso. El resto del agua es sometida a diversos procesos hasta que se encuentra que cumple con la normativa nacional de cómo, para poder Mm. que esos efluentes puedan ser llevados nuevamente a la escorrentía superficial, es decir, a las quebradas y ríos de la zona. Entonces, además de eso, todas estas escorrentías que van a parar, o toda esta agua que sale del proceso es monitoreada, no solamente donde sale esta agua, sino también en muchos otros sitios, alrededor de 250 sitios de muestreo alrededor de la mina. ¿Quiénes hacen ese muestreo? La mina, el Ministerio de Ambiente, que también que lo hace periódicamente, la mina, que lo hace corrientemente a través de un sistema de monitoreo digital automático, y también lo hace la comunidad. Habitantes de las 14 comunidades de la comunidad fueron preparados para tomar estas muestras. Fueron asesorados por una universidad de aquí de Panamá y también por una ONG internacional. Y ellos periódicamente toman muestras de todos estos sitios y envían esas muestras a un laboratorio independiente. Estas muestras nunca pasan por la empresa. Es un resultado totalmente independiente tanto del gobierno como tanto de la empresa. Al final, periódicamente se tienen tres tipos de resultados: los resultados que tiene la empresa, los resultados que tiene el Ministerio de Ambiente y también los resultados que tiene la comunidad a través de este sistema de monitoreo participativo independiente de la comunidad. Entonces, es un control que existe a nivel o a tres niveles, de manera de que estos tres niveles independientes se puedan confrontar en un momento dado. Y hasta ahora nunca se ha hablado, nunca ninguna de las tres partes ha salido a decir, oye, tenemos un problema de contaminación. Pero ¿es por qué? Porque existen los controles adecuados para este tipo de cosas. Si uno visita la mina, se da cuenta de que indudablemente esto es una operación de primer mundo, indudablemente. No solamente por el equipo que se utiliza, sino también por la organización con que se hacen las cosas. Y cuando uno ve que algo está trabajando como un reloj, uno sabe que está trabajando de la menor manera posible. Esto no quiere decir, lo que acabo de decir, no quiere decir que no se pueden mejorar todas las cosas como están, que pueden ser mejor los resultados, se pueden obtener mejores beneficios para el ambiente en las zonas alrededor de la mina, pero
Y lo importante es que no existe esa contaminación. Hasta ahora yo he escuchado a mucha gente hablar, como usted dice, de que no, que en la mina hay contaminación, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? El otro día estuve en un foro donde el señor se apareció con una foto de un pez muerto y dijo, no, aquí tengo la prueba de que hay contaminación porque ahí me encontré este pez muerto. Bueno, ¿dónde se encontró ese pez? Ah, no, que es que yo no sé. Entonces, ¿cómo es que usted dice que es de allá de la mina? Entonces, Claro, de esa manera son las cosas. Y esas son cosas que es muy importante decirlas, porque ¿qué es lo que están haciendo ellos? Con lo que hacen es meterle o infundirle temor a la gente. Cuando la gente siente temor es más fácil de manipular. ¿Por qué? Porque entonces, cuando alguien se siente atemorizado, tiende a moverse hacia el lado seguro, ¿sí? Tiende a dar un paso hacia el lado seguro, hacia donde él se siente más seguro. ¿Y qué es lo más seguro para un habitante de una comunidad como esta o para cualquier persona desprevenida que escucha a estos señores hablando de esta manera, de ese apocalipsis que se avecina por culpa de la mina, que nunca sucede? Entonces, ellos lo que hacen es ir hacia el lado seguro. ¿Y cuál es el lado seguro para ellos? Decir, ok, yo rechazo el proyecto, yo no quiero el proyecto. En el fondo, lo que hacen con la gente de las comunidades es convertirlas en instrumento de la perpetuación de la desigualdad y y la desmejora y de las no posibilidades de obtener una mejor calidad de vida a través de proyectos que se pueda desarrollar. Y esto ya no se extiende solamente al caso de la minería, ya se lleva a cualquier otro tipo de proyectos en este momento también. bien. Así es, bien. Y precisamente aclarado esos puntos que era importante para poner en contexto nuestra conversación, porque siempre hay que aprovechar estos espacios y a personas conocedoras de la materia para que precisamente aclaren y despejen estas dudas alrededor de la minería. Quisiera preguntarle precisamente cuando se habla, ingeniero, que este contrato se trabajó precisamente con apego a la seguridad jurídica, velando precisamente por los mejores intereses de la nación. Quisiera preguntarle a qué nos referimos, pero su respuesta, permítame irme al cambio, nos las da luego de la pausa. 3:33. Vámonos a la pausa y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos con respecto al contrato, el cual se señala, se trabajó con apego a la seguridad jurídica y velando por los mejores intereses de nuestro país. ¿A qué nos referimos para que precisamente también nos haga docencia al respecto?
Bueno, eh, yo creo que el otro día estuve escuchando a un abogado en una entrevista y él mencionaba, bueno, este contrato se ha hecho precisamente en base a lo que establece la Constitución y en base a lo que establece la ley en materia ambiental, en materia social, en materia laboral. Y en el tema de los temas técnico-mineros, o sea, Sí, en ese tema eh, hay algunas diferencias con el código minero, pero se apega al código minero en casi todo su conjunto. Pero por eso precisamente es que se hace un contrato ley, porque este contrato se hizo en un principio considerando unos incentivos que se daban para la actividad en aquel momento en que se hizo en el contrato. Entonces, esos incentivos se han eliminado ahora, pero hay ciertas cosas que establecía el otro contrato desde el punto de vista técnico que había que mantener. E incluso se ha ido más allá en materia de los beneficios que recibe el Estado. Por lo tanto, eso es otra razón para ir más allá para ir al contrato ley, porque se va mucho más allá de lo que establece el Código de Recursos Minerales, en este caso especial de Cobre Panamá. Entonces, aquí no hay nada. Se habla mucho, por ejemplo, en el caso, voy a citar un ejemplo que es uno de los más emblemáticos, ahorita que se esgrime por allí, y es el caso del espacio aéreo. Estamos entregando la soberanía porque ahora la empresa puede hacer una zona de exclusión del espacio aéreo para evitar que se den vuelos por esa zona. Eso es totalmente alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque precisamente como lo mencionaba en un momento, ¿qué es lo que sucede? La empresa hace una solicitud a la autoridad respectiva, en este caso Aeronáutica Civil, para que restrinja el espacio aéreo en la zona de la mina cuando se hacen las voladuras en la mina. ¿Por qué se hace esto? Por un tema de seguridad. Se hace por un tema de seguridad para evitar que esa onda expansiva de esas voladuras que se hacen en la mina vayan a generar algún problema de una aeronave que esté volando a menos de 3.000 metros, 3.000 pies de altura sobre la mina. Eso claro. puede incluso tumbar a una aeronave, no solamente a un dron, también a una aeronave, una explosión de esta o una voladura de estas le puede ocasionar daños que pueden hacer que ésta se estrelle. Entonces es un tema de seguridad y en todos los lugares del mundo donde hay una mina en operación o en todos los lugares del mundo donde hacen voladuras de esta magnitud. Y se hizo cuando se hizo la ampliación del canal. Se hacían voladuras de la magnitud que se está haciendo ahora en la mina y pasaba lo mismo. La autoridad del canal le solicitaba a la Aeronáutica Civil que hiciera esa exclusión sobre el área donde se estaba dando esta operación o se estaban dando estas operaciones de voladura. O sea que no es que la empresa dice, ok, yo cierro esto y ya nadie pasa por aquí. No, no, no. Ella tiene que cumplir con lo que establece la ley y la constitución en Panamá. Ella tiene una concesión para explotar un recurso mineral, pero para hacer todas las actividades que de alguna u otra manera están relacionadas de manera directa o indirecta con esa operación de extracción, ella tiene que apegarse a lo que establece toda la ley, toda el aparato legal del país y la constitución. Y, por ejemplo, eso lo podemos extrapolar también al caso del mismo tema ambiental. Si la empresa va a hacer una actividad por alguna razón que requiere un estudio de impacto ambiental de categoría 1 o 2 a los efectos de la clasificación de esa actividad, ella no es que lo va a hacer, y si eso no está contemplado dentro de su estudio de impacto ambiental,
original de categoría 3, ella tiene que acudir al Ministerio de Ambiente y decir, oye, mire, yo tengo que abrir, por decir un ejemplo, esta calle por este sitio porque la necesito para mi operación. Eso no está en mi estudio de impacto ambiental, por lo tanto aquí tienes mi estudio de impacto ambiental para poder yo ejecutar esa calle. La autoridad respectiva en este caso va a evaluar la solicitud y le va a dar la autorización si cabe dar esa autorización de acuerdo a los requisitos que establece la ley. Es decir, no se le está dando una carta abierta, se le está Claro. diciendo a la empresa, oiga, usted tiene esta concesión de extracción, por lo tanto, usted tiene derecho a hacer todas estas actividades, pero así como todos en el país tenemos derecho a hacer muchas cosas, hay muchas de esas cosas que para poder hacerlas necesitamos una permisología del Estado y tenemos que acudir a eso. Y eso precisamente tiene que ver con la responsabilidad que tengamos todos los ciudadanos o todos los panameños que nos garanticen que verdaderamente se cumplan con todas las cláusulas establecidas en este nuevo contrato. Y una de esas, ingeniero Sorel, es el hecho de las regalías, que en su momento se había apreciado que se recibía poco. Ahora, dentro del nuevo contrato se señala que las regalías se incrementaron al 16%, entiendo. Sí. Las regalías originales en el contrato eran del 2% ad valorem, es decir, el 2% de las ventas brutas. Hoy el nuevo contrato establece que las regalías van a ser entre el 12 y el 16%, pero en este caso es de la ganancia operativa, es decir, de la ganancia bruta, descontando los costos operativos. O sea, son dos maneras de calcular regalías, las regalías, son dos maneras de recalcular las regalías diferentes, ¿sí? Pero al final lo que vemos, por favor, Maite, por favor, esas son, no lo dejan hablar, ingeniero. No lo dejan hablar. Esas son dos metodologías para calcular la regalía, pero lo cierto del caso es que en este momento, en materia impositiva, la empresa está pagando algo más de 10 veces más que lo que pagaba con el contrato anterior si nosotros hacemos la relación, nada más contabilizando los 375 millones del mínimo garantizado que tiene que pagar. En materia, sumando las regalías en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre dividendos. Entonces, nada más en eso. Hay otras contribuciones que hace la empresa. El tema del ITBMS, el tema de la contribución al Seguro Social, etcétera, 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 y los impuestos municipales y todo ese tipo de cosas. O sea, es mucho más el Estado está percibiendo mucho más beneficio económico con esto, 10 veces más beneficio económico que lo que recibía con el contrato anterior. Es decir, cuando nosotros acá en la Cámara Minera analizamos el contrato, nos sentamos y nos pusimos a conversar y dijimos, bueno, definitivamente aquí el ganador fue el Estado. Ok. Desde todo o sea que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar de manera sesuda el contrato y darse cuenta que no era un contrato laxo, como algunos señalan. Incluso he escuchado aspirantes a las presidenciales decir que se oponen rotundamente a este contrato porque es un contrato leonino, es un contrato adverso a los intereses del Estado, entre otros señalamientos, pero me es grato pues saber que ustedes como Cámara Minera se han puesto a revisar de una manera muy detallada cada cláusula de este contrato y velar precisamente por los mejores y mayores intereses del Estado, porque al final hay que velar por eso, ¿no? Y sobre todo los aportes que usted señala que se hacen también en materia laboral, sobre todo en ese desarrollo social de las comunidades y los residentes que viven aledaños y alrededor de la minería, y ni hablar del impacto económico, porque si estamos hablando de entre 12% a un 16% en regalía, eso me parece interesante. Y eso que no he visto los números, pero entiendo usted sí, ingeniero Sorel.
Sí, como le dije, nosotros estuvimos analizando esto muy concienzudamente y apenas tuvimos la oportunidad, apenas esto se hizo público, e indudablemente que la conclusión de la directiva de la Cámara Minera fue, y de los que analizamos esto, fue que no, definitivamente aquí el Estado fue el ganador. Y eso se ve, y eso no solamente se ve en esto, sino también en cosas como esta. Ujú. Panamá es un país muy centralizado. Las mejores oportunidades se dan aquí en Panamá, los mejores salarios, las mejores oportunidades de educación, en todo. Y existe una enorme desigualdad entre las oportunidades que se dan aquí en Panamá y en el resto del país, en lo que nosotros llamamos el interior del país. Por eso la gran Mm. migración hacia Panamá, porque allá en el interior no existen esas oportunidades o son muy limitadas en algunos sitios esas oportunidades. Que resulta que uno de los grandes indicadores de esa desigualdad de oportunidades es, por ejemplo, el salario promedio. Los Ujú. salarios promedios en toda nuestra historia republicana más altos del país se han dado en la ciudad de Panamá, por lo que acabamos de Correcto. decir. Ujú. Desde hace un año para acá, eso cambió por primera vez y eso es un hito histórico. Por primera Ujú. vez, los salarios promedios más altos del país se dan en la zona entre Donoso, donde está la mina, y Penonomé. ¿Qué Interesante. significa? ¿Qué significa esto? Y ese es un indicador muy importante, porque Claro. el indicador económico positivo no vamos a tener nada mejor en materia social y en materia de oportunidades, en materia educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es también una muestra de cómo este proyecto ha contribuido al desarrollo sostenible. Ahora, mi Ujú. pregunta a los Ujú. candidatos a presidente que han salido a decir que este es un contrato leonino, que hay Ujú. que echar para atrás todo esto y que no están de acuerdo con que este contrato se haya hecho una realidad, Ujú. que incluso han llegado a decir que ellos no están de acuerdo con el Es proyecto. correcto, así ¿Sí? es. La pregunta que yo les haría, bueno, si ustedes no están de acuerdo con este proyecto, significa que ustedes no están pensando precisamente en que se disminuya esa desigualdad de oportunidades que hay entre Panamá y el resto del país. Así que es mejor que se estudien bien la cosa o que cambien de asesores porque indudablemente están cometiendo un grave error. Yo me quiero quedar con esa reflexión porque lamentablemente el tiempo se me agotó, ingeniero, pero este tema no se agota. Vamos a tener otras oportunidades para seguir conversando, para seguir haciendo esa docencia y traer otros elementos contenidos en el contrato. ¿Le parece? Con muchísimo gusto, Edna, ¿no? La conversación ha estado muy interesante y yo creo. Interesante, Sí, y yo creo que lo que usted ha repetido durante todo el programa, que es el tema de la docencia, es algo que hay que hacer y que a totalmente de nosotros en la acuerdo. Cámara Minera nos interesa muchísimo hacerlo y lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad. Perfecto, bueno, desde ya lo comprometo, ingeniero Sorel. Ha sido un gusto, un placer. Le deseo muy buenas tardes y conversaremos de este tema en otra oportunidad. Muchas gracias, muy buena tarde para usted también y para todos los oyentes. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. 3:48. Avanzamos con nuestro siguiente invitado, porque ya está aquí conectado el licenciado Luis Carlos Cabezas. Él es abogado y corredor de seguros. Bienvenido, licenciado. Buena tarde, ¿cómo está? Gracias.